las necesidades de que haya más médicos, más especialistas, a la necesidad de fortalecer los puestos de salud, los hospitales, las clínicas, a la necesidad de que haya un trabajo digno para los profesionales de la salud y todos los trabajadores de la salud. Entonces vivimos un escenario hoy que no es ajeno para todos los colombianos, que es más de 180 días para una cita especializada, alrededor de 6-8 horas esperando una consulta en urgencias, las muertes en las puertas de urgencias de los pacientes que vienen de los diferentes municipios, las dificultades para encontrar una cama en las clínicas y en los hospitales de la ciudad. Particularmente a mí me toca ayudarle por lo menos a 3 personas diarias, ayudarles a buscar cama en Medellín por la cercanía que tengo con los gerentes de hospital. Eso es lo que vive la gente todos los días, eso es lo que necesita solucionar y la reforma no garantiza que se solucione eso. Según el panorama que usted acaba de describir, su posición va a ser en contra de la reforma en la discusión de la comisión. De esta reforma. Sí necesita el sistema de salud colombiano una reforma, pero una reforma que se haga pensando en el paciente, pensando en el usuario, no pensando en el dinero, que ahí es donde nos estamos concentrando. Estoy de acuerdo incluso con las voces que se han levantado en el país, de los profesionales de la salud, de los pacientes, y yo lo he dicho desde que llegué al Congreso de la República. Mi primer debate en el 2010 era precisamente advertir que era inminente la necesidad de eliminar la intermediación financiera del sistema y de darle la cara y volvernos y darle la mirada a los usuarios del sistema de salud. ¿Usted es partidaria entonces, como lo piden muchos sectores, de enterrar este proyecto de reforma y pensar una reforma que en realidad atienda a la persona y no al comercio en que se ha convertido la medicina? Soy partidaria, totalmente partidaria, y les voy a dar las razones. 1, porque si la Cámara le pone remiendos y endereza algunos temas que son críticos en esta reforma, en el momento de conciliación probablemente se elija lo que quedó en el Senado, entonces nos salen utilizando a todos. Y la otra razón es que la reforma, el nuevo modelo de salud para los colombianos tiene que obedecer a un acuerdo de las partes y tiene que obedecer a unos consensos, porque se trata de un tema de ética social, un tema de una crisis social, se trata de crisis humanitaria en esos 15 millones de colombianos más pobres del país, en los que viven en la ruralidad. Es que es muy distinto vivir en Medellín, que puede que accedas a los servicios de salud así te toque demorarte horas o meses, pero es otro escenario los que viven. Te pongo el ejemplo hoy, ¿qué está pasando con Puerto Claver? Sitiado por un paro armado, 14.000 habitantes, sin comida, pero allá no tienen puesto de salud, es un puesto de salud malísimo y no tienen médico permanente. Son 14 millones de colombianos, 14.000 colombianos que hoy están en ceros en la atención en salud allá, con la situación que viven. Por eso yo creo que tiene que haber otra reforma que sea más justa y de verdad garantice la equidad en el sistema de salud. Doctora Marta Cecilia, una de las críticas que se le han hecho a esta reforma que comienza a tramitar la Cámara este martes es que adjudicaba a los hospitales la facultad de crear especialistas. El ministro ya retiró esa norma, dijo que la retiraba. ¿Ese no es una especie de caramelo, de dulce que le dio a los congresistas a ver si pasa la ley? A los congresistas no, se lo dio a los profesionales de la salud y se lo dio a los rectores de las universidades. La reforma realmente es un acúmulo de caramelos para mucha gente. Yo se lo advertí desde febrero al ministro Gaviria, desde febrero de este año. Ministro, yo conozco el sistema, yo lo he vivido 19 años, casi que me gradué de la universidad. No es el momento para presentar una reforma en un año electoral, donde la reforma se va a convertir en el conjunto de las dádivas individuales a un sistema de salud que tiene muchos intereses individuales, a un sistema de salud que tiene muchos actores y a un sistema de salud que lo que le ha faltado es autoridad y vigilancia y control.
y le dije, ministro, yo confío en su capacidad, pero dudo mucho de la habilidad que usted tenga para torear un Congreso que va a estar probablemente con muchos intereses. Pero llamo la atención en este sentido. Los intereses no son solo de muchos de los del Congreso, sino que los intereses son de todos los actores que trabajan en el sistema. Es imposible poner de acuerdo a los actores. Estuvimos en un debate el miércoles. El debate era sobre la deuda hospitalaria. Algunos dicen son 11 billones, otros dicen son 14, otros dicen son 6, nunca nos ponemos de acuerdo de cuál es. Pero mire, el ministro dice que la culpa es que la contabilidad no pegó en los hospitales. La Contraloría dice, el ministro tiene razón, la contabilidad no pegó en los hospitales, pero la culpa es de la Superintendencia Nacional de Salud. Las EPS dicen, la culpa es del ministerio porque la UPC, el dinero que se está destinando no alcanza y entonces estamos hablando de que las EPS se quebraron. El ministro habla de que es un sistema quebrado cuando hace unos meses dijo no es un sistema quebrado y la UPC alcanza. ¿Quién va a solucionar en esa maraña de quién tiene la culpa y el uno echándole la culpa al otro? Y yo hago una observación y es la siguiente: el sistema de las EPS consideradas como entidades promotoras de salud, a las EPS se les entrega un dinero para que ellas cubrieran el riesgo en salud y el riesgo financiero del sistema. No cumplieron su papel, pero es un encargo fiduciario, no me pueden declarar en quiebra. Y fuera de eso, que no pegó la contabilidad y la Contraloría diciendo que la culpa es de la Superintendencia. ¿Quién vigila los dineros en los hospitales si no es la Contraloría? Pero ¿con qué lupa lo está haciendo? En esto se repiten los debates. Ese fue el primer debate que yo puse en el 2010 y parecemos en el déjà vu. 4 años, 3 años largos, los mismos debates, pero sí llevamos más de 5 debates en ese mismo sentido y siempre vemos el mismo escenario. Cada quien le pasa la pelota al otro. Entonces, por eso necesitamos una reforma que pueda concertar todo el interés de los actores, pero en torno al paciente. Hay una sola regla inamovible y es la salud del pueblo colombiano. ¿Alguna reforma ha pensado o debe incluirse para evitar la perversidad que hay actualmente en el sentido de que las EPS, cuando no tienen operaciones de urgencia, esperan acumular 10, 12, 14, 15 para contratar por volumen con los hospitales o las clínicas, como pasa actualmente? Claro, la reforma tiene que cambiar el modelo mercantil o modelo de negocio por un modelo de salud, donde en un modelo de salud es más importante hacer la prevención y donde en un modelo de salud es la oportunidad con la que se hagan los diagnósticos y las intervenciones es mucho más eficiente. Un cáncer de mama que se descubra a tiempo, la paciente sale bien. Un cáncer uterino que se descubra a tiempo, igual. Mire lo que pasó con el presidente de la República, muy a tiempo le descubrieron su cáncer de próstata, muy a tiempo lo intervinieron y está tranquilo. ¿Cuántos niños se nos han muerto esperando una autorización? Y eso hemos tenido la evidencia en televisión. Esta carta que le escribieron al presidente, un niño que se murió esperando la autorización para su tratamiento, eso nos debe conmover. Eso es lo que nosotros necesitamos, que todo el mundo en salud sea atendido de manera oportuna. Y de esa forma el gasto en salud se va a controlar, no como usted lo está diciendo, que yo acumulo procedimientos para contratarlos por volumen y que ahí me valga menos, no. Eso es lo que yo no tolero de un ministro de salud. Hablando de controlar el gasto en salud, vean, vía negociación inteligente, comprador inteligente, como él plantea que van a hacer las EPS, ahora llamados gestores, sino que yo como médica concibo el control del gasto en salud vía atención en salud con oportunidad y con calidad. Con usted hay que hablar también de política, pero antes de que entremos a ese campo, su pronóstico, ¿pasa o no pasa esta reforma? No pasa la reforma y vamos a abanderar ese trabajo en la Cámara de Representantes, y lo voy a decir, somos 7 médicos que estamos dispuestos a lo que sea con gobierno, pero sabemos que esta reforma no puede pasar,
Además hay presencia de 3, 4 que no están en la mesa de unidad nacional y un odontólogo que también entiende bien el modelo de salud y dice, no puede ser que esta reforma la vamos a votar en cuestión de 4 semanas, imposible, a eso nos estamos negando.